Hoy estamos con Joan Subirats en los retos de la política. Joan es catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, él se doctoró en la Universidad de Barcelona y es el invitado de hoy para hablar ni más ni menos que los retos de la política. Joan, ¿cuáles son en tu agenda los retos de la política? Bueno, yo creo que a mí me interesa mucho la relación entre complejidad creciente de la vida contemporánea y el papel de la política. Claro, el papel de la política está muy vinculado a la toma de decisiones de carácter colectivo, ¿no? Y por lo tanto, el sistema político es un sistema que, con todas las variaciones que ha tenido históricamente, ha ido siempre buscando o mostrando, mejor dicho, una forma que cada sociedad ha ido teniendo, cada comunidad ha ido adquiriendo de solucionar los dilemas que esa vida en común planteaban, ¿no? Y por lo tanto, constantemente hay un debate sobre decisiones, ¿no? Dicen algunos que Robinson Crusoe entró en política cuando apareció Viernes, ¿no? Porque, digamos, de alguna manera tuvo que enfrentarse a otro con el cual tenía que tomar decisiones conjuntas. Los más modernos incluso dicen que seguramente esto es porque Robinson Crusoe no tenía en cuenta las dimensiones ambientales de su existencia, porque también tenía que haberse planteado su relación con la naturaleza. Pero digamos que desde este punto de vista, para mí, un reto importante de la política hoy es cómo se enfrenta a una situación creciente de complejidad, ¿no? Cuando hablamos de complejidad, muchas veces se tiende a simplificar o a intentar responder con complejidad cosas que no sabes muy bien cómo explicar. Yo diría que complejidad hoy es básicamente una combinación de muchos elementos, ¿no? Heterogeneidad, nivel de fragmentación de intereses cada día más mayor. Es al mismo tiempo, esa heterogeneidad genera una fragmentación también de intereses y una pérdida del sentido de intereses generales enorme, cuando en cambio la política tiene mucho que ver con la capacidad de representar esos intereses generales. Un tercer elemento de complejidad es, yo creo, que el conocimiento, el aumento de conocimiento de la ciencia, que hace que en muchos casos algo que forma parte de nuestra historia moderna y contemporánea, que sería la razón, ¿no? La idea de que las decisiones tienen que tomarse a partir de una cierta racionalidad y o ahora en versión más moderna se habla de las decisiones basadas en evidencias. Resulta que las evidencias, el avance científico nos las hace más complicadas, ¿no? Porque sí, hay evidencias para todo, ¿no? Sí. Y entonces, digamos, como la ciencia no da respuestas unívocas, sino que da respuestas que, como decía Popper, pueden ser falsables en cualquier momento, la política tiene dificultades, ¿no? Porque tiene digamos, que enfrentarse a evidencias contrapuestas. Seguramente la hace más necesaria, ¿no? Ahora lo estamos viendo con la pandemia, por ejemplo, ¿no? Que en muchos casos los científicos, los expertos no nos dan respuestas unívocas, y entonces los políticos tienen que navegar en aguas turbulentas, ¿no? Entonces, si combinas mayor heterogeneidad, mayor fragmentación de intereses, niveles de conocimiento más altos, pero no por ello más seguridades, entonces te enfrentas al problema de la autoridad, ¿no? ¿Quién toma decisiones y con qué autoridad, ¿no? Correcto. Y en este escenario que decías, también de ello se deduce también mayor individualismo y mayor complejidad desde la perspectiva de las nuevas tecnologías. Ahí es donde también quería llegar, ¿no? Es decir, uno de los factores importantes también en esa situación de mayor complejidad es que el cambio tecnológico, como pasó con el Fordismo o con la máquina de vapor en otros grandes momentos de cambio de época, la tecnología lo está alterando todo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, está incorporando un factor que ahora de momento no lo tenemos tan presente, pero que va a ser muy importante, que va a ser la inteligencia artificial, ¿no? O sea, la capacidad de que los algoritmos puedan decidir muchos de nuestros comportamientos vitales y, por lo tanto, la
el espacio de discrecionalidad, ¿no?, de decisión pueda quedar alterado por una lógica de... Entonces, claro, el debate político está sobre la construcción de algoritmos, es decir, sobre aquello sobre lo cual va a basarse la idea de que las máquinas nos puedan, a veces, sin darnos las razones para ello, motivos para tomar decisiones concretas, ¿no? Entonces ahí esa tecnología, esos elementos, al margen de las cosas que evidentemente se están hablando mucho, si las redes, el fake news, etcétera, etcétera, ¿no?, la construcción de imaginarios colectivos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, digamos, en lo que es más gordo, por así decirlo, es el tema de inteligencia artificial, ¿no? Y antes te corté cuando ibas a hablar de la autoridad. ¿La autoridad va a controlar la inteligencia artificial o va a haber una privatización de la inteligencia artificial que socave los fundamentos de la autoridad? Bueno, hay esa tendencia ahora también muy actual de considerar que la democracia, dados los retos que tenemos enfrente, es una cierta pérdida de tiempo, ¿no? Es decir, que fíjate los chinos, ¿no? Algunos dicen, ¿no? O sea, son capaces de tomar decisiones que son muy importantes para el conjunto de su país, que afecta a millones y millones y millones de personas y no tienen que enfrentarse a las elecciones periódicas, ¿no? Sí. Entonces, eso dicen, bueno, es una cierta ventaja, ¿no? Incluso yo lo he oído hablar a empresarios que están muy alejados de la ideología del Partido Comunista chino, que dicen, en China va muy bien, cuando llegas a un acuerdo, pues todo pasa, todo sucede y no hay tantas cortapisas como aquí, ni tantas garantías, ¿no? Entonces, en un momento, yo creo que está muy claro, ¿no?, en un momento en que crece la complejidad, o eres capaz de incorporar también una dimensión de complejidad en el sistema democrático, o la forma quizá preferida por muchos sea la simplificación de la complejidad para que alguien decida en nombre de todos, ¿no? Si a Sí. eso le añades esa autoridad, inteligencia artificial, entonces la gente, hay algunos que podrán decir, no, es que yo estoy haciendo lo que conviene a todos porque el algoritmo, que ha incorporado todas las variables posibles, nos está diciendo que eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? Cuando en cambio lo que es profundamente humano es la capacidad de equivocarse, ¿no?, de decir cosas que a lo mejor no son tan evidentes en aquel momento, pero lo pueden ser más tarde o lo que sea, ¿no? Entendido. Y dentro de este escenario de complejidad, hay elementos en la política que permanecen. Por ejemplo, el mundo de la representación. Seguimos teniendo elecciones, hay partidos políticos. ¿Esto cómo queda en este escenario? Bueno, uno de los factores, sabes que lo hemos comentado alguna vez, uno de los factores significativos del cambio de época es la crisis de aquellos procesos de intermediación que no incorporen valor suficiente como para mantenerse, ¿no? Es decir, la representación no deja de ser un factor de intermediación, Sí. entre el colectivo y la toma de decisiones, ¿no? Entonces, como no podemos reunir a la comunidad, ¿no?, en la democracia de los antiguos y en la democracia de los modernos, pues incorporamos un factor de representación. Claro, o bien somos capaces de incorporar mecanismos de complejidad suficientes como para permitir combinaciones entre democracia directa y democracia representativa y encontramos equilibrios entre eso, o si no, digamos, esa labor de representación que era importante porque incorporaba expertise, tiempo de reflexión, incorporación de matices, etcétera, la inteligencia artificial te lo puede reducir, ¿no? Puede reducir muchos de esos factores y te da un escenario en el cual las combinaciones son mucho menores, ¿no? Es decir, estamos ante el tema de cómo conseguimos que esa intermediación, que es la representación, siga incorporando el valor suficiente como para ser rica y beneficiosa para la sociedad, ¿no? Porque si no va a ponerse en duda esa representación. Sí. Y entonces, por un lado, la representación se va a poder ejercer a través, pongamos, a nuevas tecnologías, a través de consultas online, eh, o, por otra parte, a través de la representación que indirectamente se capte a través de la inteligencia artificial. Pero, y entonces los partidos no van a añadir nada. Por otra parte, tampoco van a añadir identidad, porque la identidad está cada vez más diluida.
Sí, la identidad es más plural, más fragmentada, ¿no? La estructura, tenemos aún en mente la idea de partidos, ¿no? Estos días lo estamos viendo en España, ¿no? Cuando surgen todos los debates sobre en el interior de los partidos, ¿no? O sea, seguimos defendiendo una gran pluralidad de opiniones en la sociedad, pero no aceptamos que los partidos puedan ser plurales internamente, ¿no? Esperamos que tengan una única voz, ¿no? Y entonces Sí. acusamos de incoherencia al partido porque manifiesta, digamos, matices distintos, cuando en realidad nuestra sociedad valora muchísimo el factor de pluralidad y de diferenciación, ¿no? Entonces ahí yo creo que la representación tiene que ganar en calidad desde el punto de vista de que añada valor, ¿no? Y que no sea solamente lo que decía Schumpeter, ¿no? Que la representación, es decir, no podíamos hacer nunca democracia directa porque no hay calidad en el conjunto de la población, ¿no? La representación añade calidad, decía Schumpeter. Aquí lo que podemos ver es que si logramos realmente hacer, digamos, ágoras suficientemente, digamos, esa discusión que hay sobre digamos, la incorporación de vínculos entre democracia directa y representativa, podríamos incorporar valor sin por eso deslucir el papel de la representación. Pero eso requiere ingenierías constitucionales que ahora parecen insólitas, ¿no? Con las dificultades que tenemos para cualquier cambio que imaginamos institucional. Yo tengo muchas dudas sobre el futuro de los partidos como estructura, digamos, como actor colectivo, ¿no? Sí. Que representa intereses, porque si nos acordamos del principio de nuestra conversación sobre la complejidad y la heterogeneidad, ese es un factor que es contradictorio con la idea de heterogeneidad, ¿no? Es como los sindicatos, ¿no? Que cada vez se ven afectados por una fractura, ¿no? Ya lo decía Mancur Olson, ¿no? Con esa fractura de intereses internos, ¿no? ¿Está el sindicato de Renfe o está el sindicato de los conductores del AVE, ¿no? Los Sí, conductores del AVE tienen muy poco que ver con los guardagujas, si es que existen aún guardagujas, ¿no? O sea, entendido. Joan, bajando ahora al terreno de lo más próximo, el 14 de febrero tuvimos elecciones en Cataluña. ¿Cuáles son los retos de la política ahora en Cataluña? pues encontrar salidas, ¿no? Este sería el resumen. Estamos en una situación bloqueada desde hace bastante tiempo, en el cual, digamos, el ir, digamos, devolviendo la palabra al pueblo no acaba de resolver, ¿no? el bloqueo que tenemos, ¿no? Es decir, estamos en una situación en la cual, por un lado, hay un intento de resolver un problema histórico como es el del reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado, que al no conseguir, digamos, salida, respuesta a ello, pues opta por la mayor, que sería por la separación, y un sector muy importante de la población que considera que no se tiene en cuenta ni sus intereses, ni su voz, etcétera, etcétera, y que, por lo tanto, a lo mejor estando de acuerdo en que el escenario tiene posibilidades de mejora, no está de acuerdo con la mayor, ¿no? Entonces ahora, ¿cuál es el resultado del 14F? Yo diría que un poco mejor de lo que estábamos, en el sentido de que seguramente es mejor que digamos que el Partido Socialista sea el partido mayoritario contrario a la declaración unilateral y a la independencia en solitario, que lo sea Ciudadanos, porque puede reflejar un sector más intermedio, y seguramente es mejor que el liderazgo del sector más vinculado al independentismo lo ejerza Esquerra, que es un partido más favorable a opciones de diálogo y de tal, que no Junts, que es una amalgama política un poco extraña, en la cual no es ni heredera de Convergencia ni sabemos muy bien cuál es la posición, ¿no? Entonces es cierto que además si miramos esto en el eje, digamos, independentismo, no independentismo, si tomamos el eje derecha-izquierda, ¿no? Que son los dos ejes que manejamos, ¿no?, habitualmente, pues también estamos un poco más a la izquierda que lo que estábamos en la anterior situación política. Desde mi punto de vista, dentro de una cierta sensación de bloqueo que sigue, la situación ha mejorado relativamente, aunque sea un poco, ¿no?
Y esto abre ciertas posibilidades, ¿no? Si se explora y si se cumplen, aquí deberíamos incorporar otros elementos, ¿no? Si de alguna manera se produce una cierta rebaja de tensión entre todos, ¿no? Y esto tiene que ver también con la gente en la cárcel. Es decir, tiene que haber algunos movimientos que ayuden a que esto mejore, digamos, ¿no? Y esto inevitablemente lo vincula a los retos de la política en España, ¿no? Evidentemente esto es un reto para la política española. ¿Tú ves algún otro reto que tenga la política española? Bueno, yo creo que el gran reto de la política española es ofrecer, digamos, una respuesta de protección y de amparo ante una gran parte de la población que ve con gran incertidumbre el futuro, que no tiene para nada esperanzas muy claras sobre que sus hijos vivirán mejor que ellos y que espera que desde el punto de vista público se haga aquello que se tiene que hacer para generar sentido de protección. Sí. Es decir, en este sentido a mí me iluminó mucho el libro hace años que leí de Cal Polanyi, La Gran Transformación, porque él reflejaba, es un libro escrito en el año 1944, que reflejaba los problemas de la primera mitad del siglo XX en Europa, que fueron espectaculares y condujeron a 2 guerras mundiales. Y me sentí muy identificado con ese libro porque explicaba muy bien el conflicto entre el desamparo del mercado y la protección de los poderes públicos, ¿no? Y hoy lo hemos visto, estos días lo hemos visto con el tema de la pandemia, ¿no? Por tanto, uno de los retos de la política en España es seguir ofreciendo, yo diría que no solo España, la Unión Europea tiene el reto, porque estamos hablando de dilemas que son supraestatales, de generar un espacio de protección, ¿no? De protección y de esperanza en el futuro, ¿no? Hace justo un año, justo un año, yo defendía muchas veces en público que, por lo menos culturalmente y en términos del relato, el neoliberalismo había triunfado. Un año después, y después de todo lo que ha ocurrido, cuestiono esa afirmación precisamente en la línea de lo que tú has dicho, ¿no? El desamparo permite una mirada diferente y una mirada de recuperación de lo público y de recuperación de lo colectivo y de recuperación del Estado, ¿no? Es entonces, para concluir, ¿tú crees que sería el gran reto que tenemos ahora también, ya no solo en términos españoles, sino en términos europeos? Claramente, para mí es un dilema situado en el ámbito europeo porque el tipo de retos al que nos enfrentamos, digamos, se aborda mal desde un espacio estrictamente nacional estatal. O sea, tenemos un sistema que salió del 45, que fue un sistema de protección, nosotros llegamos más tarde, un sistema de protección nacional estatal, que ahora el tipo de situaciones en las que estamos, de cambio tecnológico, amenazas ambientales, amenazas de salud a gran escala, requieren abordajes supraestatales. Para mí es clave el reforzar el ámbito europeo, el que realmente, digamos, la senda emprendida ahora, que es muy distinta de la crisis anterior, se consolide, y que se refuerce esa línea, digamos, a lo mejor incluso aprovechando la salida de Gran Bretaña puede aprovecharse para ello, reforzar esa línea y al mismo tiempo reforzar todos los poderes más cercanos, más de proximidad, como podrían ser los ámbitos más territoriales, ¿no? No digo solamente local, también autonómico, etcétera, ¿no? Es decir, reforzar los vínculos, es decir, esa capacidad de protección supraestatal y esa capacidad de amparo local y de proximidad, ¿no? Esos son para mí 2 escalas que deberían ir, y ahí los Estados-nación tienen un papel más de acompañamiento, de mediación, de articulación entre esas escalas, ¿no? Y en cambio seguramente pierden, desde mi punto de vista, el protagonismo que tenían en la segunda mitad del siglo XX. Querido Joan, muchísimas gracias por acompañarnos en los retos de la democracia. Ha sido, como siempre, un placer. Mil gracias y buena nit. Gracias a ti, Manolo.